¿Alguna vez has visto una escena intensa de un dorama y pensado, wow, qué química? Ahora imagina descubrir que, del otro lado de la cámara, el actor no quería estar allí. Hoy vas a conocer 5 veces en las que actores coreanos grabaron escenas no por voluntad, sino por obligación. Cuando Song Kang aceptó hacer Nevertheless, sabía que estaba entrando en un dorama romántico más maduro. Besos, contacto físico, tensión entre los personajes, todo eso ya formaba parte del paquete. El problema es que, en la práctica, lo que se puso delante de él fue mucho más allá de lo que imaginaba cuando firmó el contrato. A lo largo de las grabaciones, el guión comenzó a incluir escenas cada vez más explícitas, más largas, más íntimas, y muchas de ellas no estaban claras al inicio del proyecto. En entrevistas posteriores, Song Kang dejó escapar que varias de esas escenas fueron extremadamente incómodas, tanto física como mentalmente. Contó que tuvo que repetir besos y escenas de contacto diversas veces, bajo la mirada atenta del equipo, de las cámaras y de un cronograma apretado. No había mucho espacio para cuestionar. Cuando ya estás en medio de una producción grande, con dinero invertido, equipo contratado y una cadena esperando resultados, simplemente no querer no es una opción real. El actor también mencionó que existía una presión silenciosa para entregar intensidad. No bastaba con actuar, era necesario convencer al público de que aquello era real, incluso cuando por dentro la incomodidad crecía. En escenas así, el error no es solo técnico. El error se convierte en vergüenza y la vergüenza se convierte en agotamiento. En algunos momentos, Song Kang admitió que salía de las grabaciones mentalmente drenado, intentando separar lo que era actuación del impacto real que aquellas escenas estaban teniendo en él. La incomodidad no venía solo de la exposición física, sino de la sensación de que el personaje estaba siendo empujado a un lugar que él mismo, como actor, no se sentía emocionalmente preparado para sostener por tanto tiempo. Y el punto más delicado es que Song Kang nunca dijo públicamente "fui forzado", pero cuando un actor dice que se sintió presionado, que no esperaba ese nivel de intimidad, que el guión cambió a mitad de camino y que ya estaba atado contractualmente, el mensaje queda claro para quien sabe leer entre líneas. Nevertheless se convirtió en un éxito, se viralizó, abrió puertas para su carrera internacional y consolidó su imagen como actor de romances adultos, pero también dejó una marca, porque no toda escena que parece intensa en la pantalla fue grabada con comodidad tras bastidores. A veces el público ve química, a veces ve valentía, pero el actor siente obligación, y en este juego silencioso de la industria de doramas, donde rechazar no es una opción y cuestionar puede costar la carrera, quien está frente a la cámara casi nunca tiene el control que parece tener. A diferencia de muchos casos donde la incomodidad viene de la exposición física, el de IU en My Mister fue aún más silencioso y, para muchos, más pesado, porque allí lo que se exigía de ella no era el cuerpo, sino la mente. Al aceptar el papel, IU sabía que se trataba de un drama denso, adulto y emocionalmente difícil. Lo que no imaginaba era el nivel de desgaste psicológico que aquellas escenas exigirían. En entrevistas posteriores, la cantante y actriz reveló que el personaje la llevó a un estado emocional extremadamente delicado, al punto de no poder desconectarse del sufrimiento ni fuera del set. Hubo escenas en las que IU necesitó acceder a sentimientos profundos de abandono, culpa y soledad repetidas veces, bajo la presión de un equipo que necesitaba intensidad, verdad y emoción cruda. No era solo llorar frente a la cámara, era revivir dolores internos hasta que la toma estuviera perfecta. Llegó a admitir que lloraba sola después de las grabaciones, emocionalmente exhausta, sintiendo que aquel papel estaba sobrepasando el límite saludable. Pero aún así, las escenas continuaron, porque cuando asumes un papel central en un dorama de este calibre, desistir o pedir suavizar el tono simplemente no se ve como una opción aceptable. IU también comentó que hubo momentos en los que se preguntó si había tomado la decisión correcta, pero que ya estaba demasiado comprometida para retroceder. El guión exigía más, el director exigía más, y el público, sin saberlo, esperaba aún más. El dolor necesitaba parecer real, y para parecer real, muchas veces necesitaba ser sentido de verdad. Lo más perturbador es que nadie la obligó con gritos o amenazas. La presión fue sutil, profesional, silenciosa, aquella que no deja marcas visibles, pero cobra un precio alto por dentro. IU nunca dijo que no quería grabar esas escenas, pero dejó claro que hubo momentos en los que no se sentía emocionalmente preparada para continuar, y aún así continuó.
My Mister se convirtió en uno de los doramas más aclamados de Corea, elogiado exactamente por la profundidad emocional de IU, pero pocos se preguntan qué cuesta para un actor entregar una actuación tan real, porque a veces la escena termina, pero el peso se queda. No toda obligación en la industria es física, algunas son emocionales, y esas, muchas veces, son las más difíciles de rechazar. Cuando Something in the Rain comenzó a grabarse, Jung Hae-in creía que estaba entrando en un romance sensible y delicado. La propuesta inicial era contar una historia madura, con afecto contenido, silencios y sentimientos que crecían poco a poco, y, al principio, fue exactamente eso lo que el público vio. El problema surgió cuando, a lo largo de la producción, el tono del dorama comenzó a cambiar. Las escenas románticas pasaron a ser más largas, más repetidas y más insistentes. Besos que necesitaban ser refilmados varias veces. Momentos de intimidad extendidos más allá de lo necesario. Todo en nombre de capturar la emoción perfecta. Para quien mira puede parecer normal. Para quien está allí, repitiendo el mismo gesto bajo presión, no siempre lo es. En entrevistas tras finalizar el drama, Jung Hae-in dejó traslucir cierta incomodidad. Comentó que algunas escenas fueron emocionalmente desgastantes y que el rumbo que tomó el romance, principalmente en la segunda mitad de la historia, ya no representaba lo que él creía sobre los personajes. Aún así, las grabaciones continuaron, porque el guión ya estaba escrito, los episodios estaban programados y el actor tenía un compromiso que cumplir. La incomodidad no venía solo del contacto físico, sino de la sensación de estar actuando en algo que ya no tenía sentido para él. Incluso cuando el actor siente que la historia perdió coherencia o que la repetición de las escenas es exagerada, cuestionar decisiones creativas en una producción de este tamaño raramente cambia algo. Lo máximo que se puede hacer es seguir adelante y entregar lo que se pidió. Jung Hae-in nunca afirmó directamente que no quería grabar determinadas escenas, pero cuando un actor admite que se sintió frustrado con el desarrollo del romance, que se sintió incómodo con la insistencia en ciertas secuencias y que no tuvo más opción que continuar, el mensaje queda implícito. La obligación no necesita ser declarada para ser sentida. Something in the Rain terminó dividido, amado por unos, criticado por otros, y en medio de todo eso quedó la imagen de un actor que tuvo que sostener un romance en la pantalla incluso cuando, tras bastidores, ya no creía más en esa historia. En la industria de los doramas, no siempre el actor graba porque quiere, a veces graba porque necesita, y eso cambia completamente la forma en que esa escena es vivida, aunque el público nunca se dé cuenta. Cuando Han So-hee fue elegida para The World of the Merit, todavía era una actriz relativamente desconocida. Aquel papel representaba una oportunidad única, un dorama de gran presupuesto, audiencia masiva y visibilidad nacional. Rechazar no era algo que ni siquiera pasara por la cabeza de alguien en el inicio de su carrera, y fue exactamente ahí donde comenzó el problema. El guión exigía escenas extremadamente intensas, incluyendo secuencias sexuales explícitas y una exposición emocional y física muy por encima del estándar común de los doramas. En entrevistas posteriores, Han So-hee comentó que se asustó con el impacto de esas escenas, no solo durante las grabaciones, sino principalmente después de que el drama salió al aire. La forma en que su imagen quedó marcada por el papel la tomó completamente por sorpresa. Ella ya dejó claro que, en el momento en que aceptó el papel, no tenía plena noción de cómo aquello definiría su carrera y su imagen pública. Muchas escenas fueron grabadas bajo una presión silenciosa, la presión de probar talento, de no decepcionar a la producción, de no parecer difícil en un medio que no suele perdonar a actrices jóvenes que imponen límites demasiado pronto. Han So-hee nunca afirmó que fue literalmente forzada, pero tampoco ocultó nunca que había un desequilibrio claro de poder. Una actriz novata, sin nombre consolidado, frente a directores experimentados, productores y una cadena esperando resultados. Cuando todos alrededor esperan que entregues intensidad máxima, cuestionar se vuelve un riesgo que pocos pueden correr. Después del éxito estruendoso del dorama, vinieron los elogios y el peso. La actriz comentó que se sintió atrapada en la imagen creada por aquel papel y que necesitó tiempo para entender lo que aquello significaba para su identidad como artista y como persona. El éxito vino acompañado de una exposición que ella no eligió conscientemente, pero aceptó por no ver alternativa. The World of the Merit se convirtió en un fenómeno y Han So-hee se convirtió en un nombre conocido en toda Corea. Pero el camino hasta allí no fue cómodo, porque a veces el sí de un actor no es un deseo genuino, es solo la única respuesta posible en ese momento de la carrera. En la industria de los doramas, no todo acuerdo se hace en igualdad de condiciones, y cuando la elección es entre aceptar o desaparecer, la obligación habla más alto que la voluntad.
Entre todos los casos de esta lista, el de Lee Jun en Gap Dong es uno de los más citados en Corea cuando se habla de actores puestos en situaciones que no aceptaron plenamente, porque aquí, a diferencia de los otros ejemplos, el problema no fue solo incomodidad emocional o presión artística, fue falta de consentimiento claro. Lee Jun reveló posteriormente que la famosa escena de desnudo frontal no estaba descrita de forma explícita en el guión original. Según él, había la indicación de una escena fuerte, intensa, pero el nivel real de exposición solo quedó claro el día de la grabación. Cuando se dio cuenta de lo que se le exigiría, ya estaba en el set, con cámaras listas, equipo posicionado y un cronograma que no permitía retrasos. En este punto, la elección deja de ser simple. Rechazar no significaba solo decir no, significaba retrasar una producción entera, crear conflicto con el director, ganar fama de actor problemático y posiblemente comprometer contratos futuros. Para un actor que aún consolidaba su carrera fuera de la etiqueta de idol, el riesgo era enorme. Lee Jun llegó a decir que se sintió acorralado. No hubo tiempo para renegociar, discutir límites o repensar la escena. La decisión debía tomarse allí, bajo presión, con todos esperando una respuesta inmediata. Y en este tipo de ambiente, el sí muchas veces no viene de la voluntad, sino del miedo a las consecuencias del no. Después de que la escena salió al aire, el impacto fue inmediato. El público reaccionó con shock. Los medios repercutieron intensamente y la imagen de Lee Jun quedó marcada por ese momento específico. Solo más tarde, cuando habló abiertamente sobre lo que sucedió tras bastidores, quedó claro que aquella no había sido una elección consciente y cómoda. Este caso levantó un debate importante en la industria coreana. ¿Hasta qué punto un actor realmente consciente cuando se hacen cambios cruciales a última hora? Cuando la información no es clara desde el inicio, el contrato deja de ser un acuerdo justo y pasa a funcionar como una trampa. Lee Jun nunca describió la experiencia como un trauma explícito, pero dejó claro que fue un episodio que lo hizo repensar profundamente sus límites como actor, porque ninguna actuación debería exigir que alguien cruce una línea que no fue aceptada de forma clara y honesta. Y tal vez este sea el punto más duro de todos. No siempre la obligación viene con gritos. A veces viene disfrazada de profesionalismo, urgencia y silencio. Cuando la cámara se enciende, el público ve valentía, pero el actor muchas veces siente que no tuvo elección.